Dice el capítulo 4 de Marcos, verso 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la parte trasera del barco, en la popa, durmiendo sobre un cojín guardado para el viajero más importante del barco, un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Rabí, maestro, ¿no tienes cuidado? We're gonna die, vamos a morir, perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande calma, grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, Who is this? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Llegaron a la otra orilla. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro el comité de bienvenida, la comisión de recepción a invitados especiales. Dice allí que enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. ¿De los sepulcros? ¿De dónde vino? Vino un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún, ¿con qué? Chains, con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Nunca subestime el mundo espiritual. No ignore el mundo espiritual. A mí me tocó en el ranchito, cuando era soltero, cuando era jovencito. Mi primera asignación, siendo un adolescente, me tocó ir allí a una casa donde tenían a un muchacho en un cuarto, en un como baño de cartón, y lo tenían amarrado a un guamúchil, a un árbol, y ahí estaba adentro. Y nos llamaron para que fuéramos a orar por él. Después le cuento lo que pasó. Entonces dice aquí que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos o los grilletes. And no one, nadie le podía dominar. ¿Se dan más o menos idea de qué estamos hablando, de qué tipo de condición estamos hablando? Una imagen del estado en el que este hombre se encontraba. Nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, como son los espíritus que provocan intranquilidad, provocan total desequilibrio, inestabilidad, trastorno, incapacidad de concentración,
de coherencia, de juicio, no hay forma. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Entonces cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Lo vieron sentado, vestido en su juicio cabal, y otra vez tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y les contaron también lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, de su región, de su tierra. Y al entrar Jesús en la barca, de nuevo, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, ve a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido rahum de ti, misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, 10 polis, ciudades, 10 ciudades que rodeaban el lago, el mar de Galilea. Cuéntales cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Está largo, pero es el estilo de Marcos. Marcos le escribe a los romanos. Lucas le escribe a los griegos. Mateo le escribe a los judíos. Mateo tiene que escribir siempre diciendo para que se cumpliera lo que está escrito, para que se cumpliera lo que está escrito. Porque los judíos tenían que asociar a Jesús con el cumplimiento de las escrituras. Entonces Mateo siempre tiene en mente a los judíos y por lo tanto les escribe con argumentos que un judío pudiera recibir. Lucas le escribe a los griegos. Por lo tanto, Lucas, como médico, profesionista, es muy dado a los tiempos, al orden, a la organización, a la estructura. No escribió nomás así, sino que se puso a preguntar, a indagar, a investigar. Y una vez que tuvo la certeza de los datos, como dice allí, yo me cercioré de todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y una vez que lo hice, amado Teófilo, tuve a bien escribirte por orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Hubo en los días del sacerdote fulano de tal, y empieza, y en los días de Herodes, y en los tiempos estos, y hubo. Entonces, así es el estilo. Lucas tiene que escribir de cierta forma para apelar a los griegos, pero Marcos está hablando con los romanos. Por lo tanto, el romano se fascina con las imágenes. El romano necesita, por eso Marcos está lleno de descripciones por todas partes, de milagros y de eventos y de hechos asombrosos, porque capturar la imaginación del romano requeriría un estilo como el de Marcos. Esa es la razón por la cual hay varios evangelios que aparentemente repiten lo mismo y pareciera innecesario y hasta ocioso para algunos pensar, pues ¿para qué 4 evangelios? Si se repite lo mismo. No, es que hay públicos diferentes o lectores diferentes que van a
a leer y por lo tanto se tiene que buscar cómo llegarle a cada quien. Bueno, esa explicacióncita es gratis, no estaba planeada. Pero lo que aprendemos de este pasaje es interesante. Hay dos maneras de responderle a los problemas, a las tormentas de la vida, a las realidades de la vida. Porque vientos, tormentas van a venir. Situaciones críticas van a llegar. Las aguas calmadas o calmas se tornarán violentas. Las olas quietas se tornarán amenazantes. La barca que ha navegado tranquila se podrá ver inundada por olas. Y la amenaza de hundirse y la amenaza de perderlo todo está allí, está ahí a la puerta, asomándose. La pregunta es, ¿cómo respondemos a las realidades de la vida? Son realidades que, en primer orden, son de carácter espiritual. Es decir, todos nosotros, todos los días, en todos los contextos, enfrentamos batallas. Nadie escapa. Creo que Jesús lo dice bien. En el mundo tendrán aflicción. Así es que navegando por el mar de la vida, uno tendría que esperar tormentas, porque van a venir. Y de repente esas tormentas adquieren dimensiones espantosas, terribles. Y como seres humanos frágiles, tendremos reacciones. Podemos tener dos reacciones. Podemos tener dos alternativas. Pienso yo que normalmente optamos por una. Dice que se subieron a la barca y muchas otras barcas o algunas otras barcas estaban allí. Y en esta experiencia, dice el verso 17, a ver si logro ver porque se me fue la luz, se levantó una gran tempestad de viento. Ese es el estilo de Marcos, eso es el estilo de los romanos. Se levantó una gran tempestad. Aquellos que le entienden un poquito a eso saben diferenciar lo que es marearse a enfrentar una tormenta, ¿no? Aquí no era el movimiento natural o normal, ordinario del agua. No, aquí era un tormentón, porque dice gran tempestad de viento. Se levantó, echaba las olas en la barca, de tal manera que se hundía, se anegaba, se estaba metiendo el agua por todos lados. En los viajes que hacemos a Israel, conocemos las barcas estas. Hay barcas que son réplicas exactas de aquellos tiempos. Y no eran de esas lanchitas que usan los pescadores, donde caben 6, 7 personas. No, eran más grandes. Lo curioso es que este lago, pues es un lago de agua dulce y no necesariamente es un mar abierto. Pero curiosamente se levantó una tormenta, que no es muy común que en aguas dulces y en un lago pueda llegar. Pero hay elementos espirituales que intervienen aquí, porque finalmente es extraño. Si Jesús tuvo que reprenderlo, es que él percibió que era algo fuera de lo común, o era extraordinario. Así es que dice aquí que se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, dice aquí en el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que morimos, perecemos, nos vamos, esto se acabó. Y entonces
Jesús en el verso 40 les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces tuvieron con gran temor, temieron con gran temor y se decían al uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedece? Y en esta lectura vemos las dos posiciones que uno puede tener ante las tormentas de la vida, las crisis que inevitablemente van a venir. Las tormentas son una realidad, llegan. No debería extrañarnos, porque si algo es cierto es que no pertenecemos a este mundo. No fuimos hechos para quedarnos aquí para siempre. Este mundo nos provoca aflicción, dijo Jesús. Así es que la primera reacción ante las tormentas de la vida es la que los discípulos tuvieron. Se les cerró el mundo. Se les cerró el mundo. Ellos, ante la evidencia innegable, no hay forma de negar, el viento es real, la tempestad es real, las olas son reales, el agua sí se está metiendo. Ve, hay gente que le entregan un diagnóstico y dicen: lo rechazo, no lo declaro. Y ahí está. Ahí está. Es una realidad. Es una realidad. O sea, tú y yo sabemos que por encima de la realidad hay algo superior a la realidad que se llama la verdad. La realidad es una enfermedad, un diagnóstico. La verdad es que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, si yo digo, no, como un muy optimista que fue al infierno y decía: no me quemo. No, o sea, no se puede. No hay optimismo que en un momento dado enfrente una realidad. No hay forma. Todos nosotros, incluyéndome yo como padre, incluyéndome yo como esposo, incluyéndonos nosotros como familia, hemos pasado tormentas, hemos pasado peligros, situaciones amenazantes, situaciones de un modo o de otro, en el ministerio, en la economía, en la vida familiar. Son realidades. Que alguien se case con un ideal muy elevado y que alguien se case con una ilusión muy alta, es que estoy entusiasmadísimo. Yo ahorita traigo una agenda de matrimonios y yo los veo, digo yo, así nomás hago. No son capaces ni de decirme 3 defectos que el otro tiene. Así, pues es desesperadito. No, hombre, espérate. Tormentas vienen. De nada sirve el hecho de que tú pretendas decir: no tengo tormentas. Sí, hay tormentas. Nadie las niega. ¿Cómo reaccionas ante las tormentas? Es lo importante, ¿sí o no? Dice aquí que los discípulos reaccionaron, se les cerró el mundo. Maestro, verso 38, nos vamos a morir y a ti parece que no te interesa, no te importa. No tienes cuidado, you don't care. No tienes cuidado, nos vamos a morir. Y luego Jesús les dice: ¿por qué están así amedrentados? O sea, como que Jesús pide demasiado. Porque somos seres que dependemos mucho de nuestros sentidos. Es decir, el hecho que yo vea, el hecho de que yo oiga, el hecho de que yo perciba a través de mis sentidos, me pone en un contacto directo con la realidad. O sea, el viento es real, el agua es real, las olas son reales. Lo que estoy viendo, cómo le está entrando agua al barco, es real. La idea no es que neguemos que no esté sucediendo un hecho.
No es que no estés batallando con un vicio, que no estés batallando con los pensamientos, o no estés batallando con una situación de pareja, o que no estés batallando con la economía, o que no estés amenazado en la cuestión laboral, o que no estés... No, los sentidos envían toda la señal clara, contundente de que sí está sucediendo algo. Y Jesús hace la diferencia entre amedrentarse y tener temor. Pareciera lo mismo. Pero, por ejemplo, hay muchos conflictos que se dan entre países y es muy dado en el Medio Oriente, por ejemplo, la gente avienta como, vamos a decir, bombas de humo. La idea nomás es amedrentar. Es una acción que tiene como intención provocar un miedo, amedrentar. Es decir, cuando tú ves humo por todas partes en una ciudad, la gente entra en pánico, la gente entra en un estado de órale, aquí está sucediendo algo grave, terrible. Pero la intención es amedrentar, es decir, lo que viene llega para provocar una atmósfera, un ambiente, una condición, que la persona encuentre argumentos en sus sentidos para decir esto se acabó. Nos están atacando por todas partes, allá, 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 porque intencionalmente con el fin de amedrentar, aventaron no metralla de buena, sino simplemente con la intención de ¿qué? De amedrentar. Entonces, hay una diferencia pues entre el temor que es real y el amedrentamiento o la intimidación. Jesús se la llevó parejos. Ustedes están amedrentados, pero además tienen miedo. Y el mundo se cierra. Eso es una forma de reaccionar. En este mismo instante, mientras yo estoy hablando, tú no te puedes escapar de una realidad. Había un coro que cantábamos: olvídate de ti y piensa en el Señor, el Señor. Olvídate de ti y piensa en el Señor, el Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor, al Señor. Olvídate de ti. Es decir, allá en la puerta hay una caja invisible. Deja todo ahí. Olvídate de ti. Y tú ven aquí y métete a una pompa, así a un ambiente donde haces como que no eres tú. No, allá afuera dejé todo, entonces ya salgo y vuelvo a agarrar todo. O sea, no se trata de olvídate de ti. Llegamos aquí con nuestra realidad. El Señor no ignora que hay escaramuzas y hay humos y hay manifestaciones que están llegando a tu vida. Tienen una intención: amedrentarte. Porque del amedrentamiento pasas al temor. Y Jesús percibió las dos condiciones: el amedrentamiento, la intimidación, y el miedo, el temor. Entonces, esa es una opción. La Biblia, en el último capítulo casi, ya cuando se cierra la Biblia, establece la razón de los que, por la que algunos no van a entrar al cielo o muchos no van a entrar. Y uno esperaría que lo primero en la lista fueran los viles asesinos y los que cometen acciones. No, lo número uno es que los temerosos y los cobardes quedarán fuera. Así dice Apocalipsis. Dice: mas los temerosos y los cobardes, dice la otra versión, ellos se van a quedar afuera. Es el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos. Fíjense que después vienen los hechiceros, los mentirosos, los fornicarios, los homicidas. Pero lo primero en la lista es la razón por la que alguien no se rinde a Cristo: por temor. Entonces el temor, el primero en la lista. ¿Por qué no te rindes a Cristo? ¿Por qué no te consagras al Señor? Porque tienes miedo. Tienes miedo a que, si eres joven, ¿qué van a pensar de ti? O vas a desperdiciar tu juventud, o la carrilla, o tu familia. El temor te impide
el temor a fracasar y no ser fiel, el temor, bueno, tantos temores. Pero es curioso que el temor sea el espíritu favorito que el enemigo usa en el día a día. Es decir, mañana tengo que pagar, miedo. La nómina, miedo. Los aguinaldos que tengo que pagar, miedo. Las cuentas, miedo. La inscripción, miedo. Esto, miedo y miedo. Me divorcié, me da miedo. Miedo solo, miedo sola, miedo los hijos, miedo esto y miedo. El miedo, el temor es un espíritu. Es un espíritu. Y es un espíritu que primero ataca aquí. Y siempre va a apelar a los sentidos. O sea, el miedo no entra nomás porque sí. El miedo agarra lugar porque sencillamente hay de dónde cortar. Hay evidencias. Es que así es. Así es. Entonces, yo llegué a este lugar. Le he descrito cómo estaba este lugar. No había este piso, no había esta plataforma, no había esta pintura, no había estas pantallas, no había estos sonidos, no había ese recubrimiento que le pusimos al bloque de tabla roca, no había nada, no había una lámpara, no había un cable, no había un switch, no había una puerta de esas, no había nada. Y llegamos aquí, sacamos toneladas de basura y pestilencia terrible, llegamos aquí y le empezamos a meter dinero aquí sin que nadie nos hubiera permitido entrar. Nos metimos aquí. Empezamos a levantar esa pared, así nomás. Cambiamos los baños y los pusimos más o menos en su primera etapa medio servibles. Pero después, muy pronto, fuimos transformando cada pedacito. Y hay un momento donde me decían, oye, pues estamos metiendo mucho, pagamos un velador, empezamos a cerrar aquí, empezamos a cerrar allá y esto y lo otro. Temores de muchos tipos. Entonces tú decides cómo reaccionarle ante algo. Las tormentas vienen, las tormentas. Cuando de repente el niño siempre obediente, sumiso, jalador, el niño, y de repente se vuelve un adolescente, respondón, que le brinca la hormona con ganas y el carácter, y de repente el papá cree que se va a acabar el mundo y se intimida. Si hay un espíritu que llega a los papás con hijos adolescentes, es el espíritu de intimidación. Es curioso cómo un padre puede, ¿verdad?, ser visitado por un espíritu de amedrentamiento, de intimidación a la hora de crear hijos adolescentes. Como si el padre estuviera para ganar un concurso de simpatía con ellos. Absolutamente no. En las encuestas los adolescentes dicen que lo que más quieren es que sus papás puedan mantenerse firmes en algunas cosas. Entonces, ¿qué dice aquí Marcos? La primera postura es, oye, la natural, la ordinaria, la común, la de rutina. Ante lo que tú estás viviendo tienes miedo. Esa es una. Pero la otra postura es la que encontramos aquí modelada por Jesús. Jesús modela la otra postura. Y dice aquí que se levantó una gran tempestad, verso 37, 4:37 de Marcos, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se hundía y se anegaba. Y Jesús estaba en la popa, en la parte trasera del barco, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro. Esa es la otra postura. Está el vientorronazo, la tempestad, las olas, el barco se mueve para todos lados, el agua se está metiendo, la realidad es que ¿y cómo es que alguien puede dormir? How can you sleep? ¿Cómo puedes dormir ante una situación de esas? Pero esa es la otra postura que uno puede tener, la postura de Jesús. La postura de Jesús. ¿Qué acaso Jesús niega que hay viento? No. Jesús dijo, hombre, ¿cuál viento? No hay viento, si hay viento. ¿Cuáles olas? Si hay olas. Ve, hay personas que creen que no pasa nada, hombre, no. Pretendiendo
decirnos que lo que estamos viviendo no está allí, sí está allí. Entonces Jesús ni niega el viento, ni niega la tormenta, ni niega las olas, ni niega la realidad de que el barco está en peligro. Pero ¿quién dijo que vivir la vida en este mundo es un día de campo? ¿Quién dijo que es un picnic, algo así como de puro cotorreo y órale, a toda? No, en el mundo tendréis aflicción. Claro, hay varias razones por las que la aflicción viene. Y una viene porque nosotros las provocamos, nuestras decisiones, etcétera. Pero ¿qué leemos aquí? Dice que Jesús dormía. Esa es una actitud. Es una actitud que Jesús modela y que en un momento dado podemos nosotros desarrollar. Yo digo, oye, ¿pero qué no lo despertó el viento? No. ¿Pero qué no lo despertó el movimiento? No. ¿Pero qué no lo despertaron las olas? ¿No se chispeó con agua? No. Lo tuvieron que despertar. Yo creo que algunos de ustedes se parecen a Jesús en eso. Lo despertaron. Maestro, we're dying, nos vamos a morir. Entonces, levantándose Jesús, fíjense, no se puso a hablar con ellos, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Yo creo que me va a dar resfriado. O sea, hay gente que le habla a las cosas y no se da cuenta, pero le está hablando a las cosas. Me van a quitar la casa. Voy a perder el carro. Yo creo que me van a correr. Ay, este chamaco. O otro, espérate que crezca. O sea, la gente no se da cuenta y considera, ¿quién se pone a hablarle al viento? ¿Quién se pone a hablarle a las olas? ¿O quién le pinta una raya a la tormenta? Esa es una forma de reaccionar. Es una forma de reaccionar. Porque hay un mundo espiritual. Y es seguramente que ese mundo espiritual está detrás de esta tormenta. Porque no es normal que un lago como ese lago que yo he cruzado varias veces pueda tener tormentas así. No es normal. Entonces, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo respondes? ¿O lo haces a la manera de Jesús o lo haces a la manera de que cualquier otro ser humano reacciona? Y en medio de tus luchas, en medio de la mar, hay dos opciones. Una, Jesús se plantó aquí y dio una palabra: pasemos al otro lado. Si lo dijo, de ti depende creerlo y descansar y reposar en lo que Él dijo. Pasemos al otro lado. Él lo dijo. Si Él dijo, pasemos al otro lado, entonces salió de su boca. Por lo tanto, tengo la certeza de que todo va a estar bien, no importa si el viento o las olas o las tormentas se levantan. Everything is going to be just fine. Todo va a estar bien. Porque Él dijo, pasemos al otro lado. Que en el cumplimiento de esta palabra encuentre un reto a una palabra que el Señor me da, esperemos eso, anticipemos eso. Cuando Dios da una palabra, como aquí el siguiente pasaje, dice aquí en el capítulo 5 que vino uno que se llamaba Jairo y la hija de Jairo se estaba muriendo. Y entonces llega con Jesús, ven a mi casa, mi hija se me muere. Jesús dijo, vamos. Y cuando va en el camino se levantó una gran tormenta. Vinieron a decirle, deja al maestro, ya se murió tu hija. Pero él dijo, vamos.
y aquí se te levantó una tormenta, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Es el desafío a la palabra que Dios, que Jesús en este caso, nos ha dado. Entonces, dice aquí, oye, o te quedas con la palabra que el Señor te ha dado, o sencillamente te arrugas. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es decir, va hacia el cumplimiento de una palabra, va hacia la experiencia de un gran milagro, y mientras va hacia ser parte o ser protagonista del cumplimiento de la palabra y contemplar un gran milagro, mientras se encamina, ¡pum!, se le levantó una tormenta. Tu hija ha muerto. En este caso, vientos, mares, olas. Dos opciones. Como toda persona, tirarse al suelo, gritar angustiado, paniqueado, me muero, se acabó, ya estuvo. Y el miedo y el terror y el pánico, el amedrentamiento gana. O la opción de Jesús, reposa en lo que Él ha dicho. Porque en el otro lado, ¿qué hay en el otro lado? En el otro lado hay dos cosas. Número uno, la condición humana reducida a un estado, al estado más lamentable que uno pueda imaginar. El ser humano reducido, limitado, neutralizado, impedido, encadenado, atado. Las fuerzas espirituales reducen al hombre y lo ponen en una condición que la describen aquí. No hay que añadirle, ahí está descrito. Un tipo encadenado, día y noche no tiene paz, no tiene tranquilidad, no duerme, grita, se quita la ropa, desbarata los metales o las cosas con los que lo amarran, se golpea con piedras y se saca sangre. En el otro lado está la condición humana, cualquiera que ésta sea, pero el cuadro que tenemos es la condición humana en el plano más deteriorado que uno pueda imaginar. Del otro lado también está la gran verdad de que si Jesucristo entra en la escena, no importa la condición humana, las cosas van a cambiar. Aquello que es tormenta y ola y viento y desastre, aquello que parece todo se va a ir por ningún lado. Ya no hay esperanza, no tiene familia, no tiene cordura, no tiene juicio, no tiene ropa, no tiene comida, no tiene descanso ni de día ni de noche, grita, se hiere, amenaza y esa condición humana no es mucho más que estar metido en el cristal o en la droga, o estar metido en la coca, o estar metido en el alcohol, o ser una persona sin control, sin ningún tipo. Es la condición humana como tú te la puedas imaginar. Pero la gran verdad es que del otro lado, si Jesús llega, la condición humana va a cambiar. La condición humana se va a ver transformada. La gloria de Jesús, cuando llega a un lugar, no se intimida ni se amedrenta. Le puedo decir a los vientos, voy al otro lado. En el otro lado está el ser humano que sufre, y en el otro lado habrá liberación, en el otro lado habrá libertad. En el otro lado voy a levantar un predicador de una condición deplorable. Se va a levantar un hombre que cuando hable verá la gloria de Dios. La gente, las ciudades van a ver la manifestación de Dios. Del otro lado, al otro lado, el Señor se mueve. El otro lado. Así es que cuando uno vive su crisis y vive su condición y cree que todo se acabó, el Señor dice, los invito a otro nivel de temor. No dejen que este plano de temor les gane. Suban a otro nivel de temor. Y es el temor que tú experimentas cuando entras al terreno de lo santo, al terreno de lo milagroso, al terreno de lo sobrenatural. Porque dice la Biblia que Jesús les reclamó y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Ya todo estaba en calma y en bonanza. Vean la reacción. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Hay otro nivel de temor. Y es el nivel de temor
donde sabes que cuando estás en un lugar, la presencia de Dios está ahí y la gloria de Dios está allí ante la condición humana. Y qué curioso, de repente esa manifestación sana heridas, sana estados y condiciones humanas, restaura, restituye, renueva. Ese temor de saber que estás entrando a un terreno donde la presencia de Dios puede levantarnos de cualquier condición y puede darle a una mujer, a un hombre, aliento, esperanza, coraje, ánimo, oportunidad, destino, propósito. Este hombre lo recuperó todo. Quiero ir contigo, Señor, estoy apasionado, quiero contar lo que has hecho. No puedes ir conmigo, regrésate a los tuyos, cuéntale a tu familia, vete por todas partes diciendo. Y se fue a 10 ciudades alrededor de todo el lago donde lo conocían perfectamente y empezó a proclamar las cosas que Jesús había hecho. Y otra vez, ante ese milagro, volvemos a leer la misma expresión. Dice aquí que cuando ellos vieron la manifestación de Dios y dice, vienen a Jesús, ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, el 5:15, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es decir, de ese miedo original del tipo que sale así, a ver si no asusta a un niño ahorita. Entonces, imagínense gritando de día y de noche, sin ropa, greñudo, mal cuidado, enchamucado, con pedazos de cadenas o de grilletes, o de repente fueron a otro nivel de miedo. Vieron al hombre sentado en su cabal juicio, vestido, coherente. Llévame contigo, maestro. Quiero hacer tu tarea, quiero contarle a otros lo que tú has hecho por mí. Y de pronto tuvieron miedo, porque sabían que estaban en una dimensión y en un plano donde te entra esa certeza y ese temor reverente que te dice, Dios está aquí. Y cualquier cosa puede suceder, no importa la condición humana. Él puede traer todo a la normalidad otra vez. Así es que el personaje central en todo esto es Jesús. El modelo correcto es Jesús. El que nos enseña y nos dice, miren, ante una promesa y una palabra que yo doy, pasemos al otro lado. Esa es la actitud que tienen que tener cuando la amenaza a esa promesa se acerque. Reposen, descansen, duerman. ¿A cuántos de ustedes se les ha ido el sueño por un hijo, por una situación, por una cuestión económica, de lo que sea? ¿Cuántos se les ha ido? Yo he tenido, los últimos 2 meses, he tenido noches donde no he podido dormir. No he podido dormir normalmente, porque sé que estoy librando varias batallas. Pero es interesante saber que Dios es fiel, que Dios lo ha prometido. Si Él dijo, pasemos al otro lado, cuando se levanten los vientos y las tempestades y las tormentas, es mi aviso. Ya viene. It's coming. Ya viene. Ya viene. No por nada se levantan. Es la señal de que estoy en el curso correcto, estoy en el camino correcto. ¿Qué vientos se te han levantado estos días? ¿Qué tempestades? ¿Qué tormentas? ¿Qué situaciones? ¿Podremos descansar en la palabra que Dios ha dado? Pasemos al otro lado. Y si lo dijo, es que así va a ser. El viento no va a impedir que lleguemos al otro lado. Porque ni siquiera estuvieron, ni siquiera como las aeromosas. Ay, quiero ser aeromosa. El próximo vuelo que te toque es Alemania. Llegan y van para atrás. ¿Conociste Alemania? No.
¿Pero quién será hermosa? Bueno, los discípulos más o menos se animaron para atrás. Pues llegaron, se les salió el chamucón ese, Dios se glorificó en Cristo y van para atrás. Pero Dios tenía un plan. El plan de Dios era uno. Y Jesús, como instrumento del Padre, fue, mostró y se regresaron. Se subieron a la barca y van para atrás. ¿Cuál era la idea de ir al otro lado? Y se regresaron de volada. Siempre el Señor tiene un plan. Mostrar la condición humana y mostrarse Él como la respuesta a cualquier condición humana, incluyendo la más deplorable que pueda haber. Y una vez que los discípulos ven, elevarlos a un nivel de temor. Como dijo José y como dijeron tantos otros, el único miedo que tengo, Potifar, no es caer con tu esposa. El único miedo que tengo es ofender a mi Dios. Y hay puntos donde ese temor de Dios tiene que estar en medio de nuestras vidas. Aleluya. Señor, aquí estamos en esta mañana. Gracias for everything. Gracias por todo. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias, amado, bendito, querido Dios. Gracias. El día de hoy, Señor, el día de hoy renuncio a mis temores, a mis miedos. Voluntariamente les di permiso de entrar, voluntariamente decido que no los quiero más. Se van en el nombre de Jesús. Porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y además juicio, dominio propio. Por lo tanto, miedo, renuncio y te vas de mi vida. En el nombre de Jesús te vas. Tú no vas a detener el cumplimiento de las promesas, porque tengo fe. Él me dijo, pasemos al otro lado y voy a ver la mano de Dios. Calla y enmudece en el nombre de Jesús. Calla y enmudece en el nombre de Jesús. Porque Jesús tiene muchas glorias mayores que mostrar y las hemos de ver. En el nombre de Cristo Jesús, levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. No importa qué vientos se estén asomando. No importa qué tormentas estén tocando a la puerta. Quédate con la promesa de Jesús. La vamos a hacer. Llegaremos al otro lado. Si tú no te has rendido a Cristo, no dejes pasar más tiempo. Ríndete a Jesús lo más pronto posible. Dile ahí donde estás, entra a mi corazón, Jesús. Te recibo como mi Salvador, Jesús. Dile, perdona todos mis pecados, Jesús. Ahí donde te encuentras, dile, Jesús, contigo todo. Te abro las puertas de par en par, Jesús. Entra a mi vida. Te quiero en mi corazón. No sé qué miedos puedas tener. Renúncialos ahora. Renúncialos. Al miedo a caer, el miedo a fracasar, el miedo a no vencer o aquella cosa que te quiso engrillar y encadenar. Ay, si me rindo a Cristo, voy a volver a caer. Reprende esos miedos y recházalos en el nombre de Jesús. Y cuando lleguen a tocar a la puerta, diles, calla y enmudece, calla, enmudece, en el nombre de Cristo Jesús. 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 Aleluya. Aleluya. Mejores hogares, mejores familias, mejores hijos, mejor presente, mejor futuro, mejor esperanza. Aleluya. Todo es mejor con Cristo, aún y a pesar de las tormentas. Seas cristiano o no, tendrás tormentas, pero es mejor tenerlas siendo cristiano, porque sabemos cómo responder a ellas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Jesús, gloria a Cristo. Ustedes que nos ven por internet, ustedes que Dios les permite vernos por internet antes de irse a sus congregaciones, en el nombre de Jesús respondan, accionen a la palabra que Dios nos da.
en esta mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios siempre tenga de ti misericordia. Que Dios siempre ponga en ti su paz. Bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita al acostarte, bendito al levantarte, bendita la obra de tus manos, tu trabajo, bendito el fruto del vientre, tus hijos, bendita tu alacena. Que cuando tu enemigo venga contra ti por un camino, que salga huyendo por 7 caminos de delante de ti. Que puedas tú tener esta semana la experiencia de enfrentar tus vientos, tus tempestades, tus olas, tus tormentas. Que aunque veas el agua que pretende amenazar lo que tienes, puedas pararte firme y decir: calla, enmudece en el nombre de Jesús, porque yo soy hijo de promesa. El Señor me ha hablado y yo confío en la palabra que Dios me ha dado. Toda depresión, todo temor, toda angustia, toda ansiedad, todo afán, repréndelo, duerme tranquilo. Haz recostar tu cabeza en paz, porque el Señor ha hablado y ha dicho: vas a pasar al otro lado. Y Dios está de nuestra parte. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones.